Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de esta Eucaristía. Hoy es jueves 21 del mes de septiembre. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por cada una de nuestras intenciones. Por eso te invito para que coloquemos en los comentarios nuestras intenciones. Vamos a orar en esta Eucaristía por el eterno descanso de Amelia Razo Campos, Valentín Arévalo, Teodoro Meléndez, Celia Arévalo Campos, María de Jesús Guerrero, Antonio Campos, Rafael Campos, Santiago Campos, Juan Razo, María del Carmen Aviña, Calixto Razo, Teresa Razo, Juanita Razo, Trina Razo, Carmen Núñez, José Aviña, Ramón Aviña, Pedro Chávez, Socorro Chávez, Roquelia Baltasar, Pedro Arcete, Isabel García, José García, Laura Chacón, José Guadalupe Meléndez, Ángel Álvarez, Carlos Estrada, Alfredo Dueñas, Robérico Velasco, Iván Aviña Campos. Y por todas las benditas almas del purgatorio. También vamos a orar por la conversión de Yasmine Razo y Andrew Razo. Oramos por la salud de Paulina y de Ted. Oramos por la salud de Alfonso Camejo. Oramos por la salud de María del Carmen Pimienta y su embarazo, para que se haga la voluntad del Señor y que ojalá podamos ver ese niño en este mundo según la voluntad de Dios Todopoderoso. Vamos a iniciar esta Eucaristía diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Para continuar estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. A todos. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que con inefable misericordia te dignaste elegir a San Mateo para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, sostenidos por su ejemplo y su intercesión, te sigamos fielmente y vivamos siempre unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo,
Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se le ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores y a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 18 decimos: el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Todos. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Todos. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Todos. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Aleluya, aleluya. Señor Dios eterno, alegres te cantamos a ti nuestra alabanza. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de esta Eucaristía. Hoy jueves eucarístico, jueves sacerdotal,
Oramos por todas las vocaciones sacerdotales, por todas las vocaciones religiosas, y le pedimos al Señor que siga enviando trabajadores a su mies, que siga enviando muchas vocaciones a la Santa Madre Iglesia. Por eso una tarea nuestra es orar siempre por cada una de las vocaciones sacerdotales. Y gracias por esas oraciones que siempre realizan por nosotros los sacerdotes. Hoy jueves eucarístico te invito para que eleves una oración por los sacerdotes, por tu párroco. Tienes sacerdotes amigos, ora por él, llámalo, ofrécele una oración, un saludo a los sacerdotes, a esos ministros que el Señor ha llamado, aquellos que el Señor, a pesar de sus debilidades, de sus faltas, de sus pecados, Dios los llamó para ser ministros suyos, porque la llamada no es nuestra, la llamada viene de parte de Dios. Es el Señor el que nos llama, es el Señor el que nos elige a cada uno de nosotros. Hoy quiero compartir lo que nos dice esta palabra, ¿no?, que hemos escuchado. Quiero comenzar diciendo lo que nos dice San Pablo a los Efesios. Dice: yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Debemos llevar una vida digna. En la vida matrimonial, por ejemplo, se debe llevar una vida digna del matrimonio, de la familia, del hogar, de la vida sacerdotal, de la vida religiosa. Tratar de llevar una vida digna. Y llevar una vida digna, dice la palabra del Señor, es ser siempre humildes y amables. Que nunca nosotros perdamos la humildad. Hay gente que pierde la humildad. Hay gente que se creen superiores a los demás. Hay gente que cree que porque tiene de repente dinero, tienen cosas materiales, entonces son más que los demás. No, Señor, todos somos iguales. A los ojos de Dios todos somos iguales porque somos sus hijos. Que en esta vida algunos han recibido más bienes que los otros, pero eso no tiene que llevarte a ti a perder la humildad. No, tienes que ser más humilde. Entre más tienes y más sabes, más humilde debe ser. El detalle es que entre más tenemos y más sabemos, no somos más humildes. A veces somos más arrogantes, a veces somos más prepotentes, a veces tenemos mucho más aire de superioridad y nos creemos mejores que los demás. Hay gente que por lo material pierde la humildad y creen que son eternos. No, Señor. Nadie es eterno, dice la canción, ¿no? Nadie es eterno en el mundo. Nadie es eterno. El único eterno es Dios. Dios es el único eterno. Ahora, ¿de qué sirve que nosotros nos llenemos de prepotencia, de arrogancia? ¿De qué sirve que nosotros perdamos la humildad si eso no nos va a alcanzar para la vida eterna? Dice: sean siempre humildes y amables, sean comprensivos. ¿Cómo nos cuesta a veces comprender a las otras personas? Somos muy dados, somos muy fáciles a juzgar, a condenar, pero no a comprender las actitudes y las razones por las cuales una persona actúa como actúa. Dice la palabra: sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Soportarnos mutuamente con amor. A veces no nos cae una persona. Nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Nadie lo es. Pero debemos aprender a soportar a esas personas, porque eso es característica propia de la humildad de un buen cristiano. Pero a veces no. A veces no soportamos con humildad. A veces no nos revestimos de humildad. A veces no nos revestimos del amor de Cristo, sino que nos revestimos de prepotencia, de hipocresía, de fariseísmo, de todas esas cosas. Ya el Evangelio de hoy nos lo viene a decir claramente. Fíjense cómo el Señor llama a Mateo. O sea, Jesús, dice la palabra de Dios, vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos. Se tenía la concepción de que los que recaudaban el impuesto eran ladrones porque siempre robaban de eso del impuesto. Entonces, fíjense, se tenía esa concepción. Jesús lo vio. Jesús lo vio y no lo condenó. ¿Por qué nosotros condenamos a la gente cuando las vemos? Si Jesús vio a este hombre y no lo condenó, lo invitó. Jesús le hizo la invitación a seguirlo a él. Nosotros no podemos condenar a la gente, debemos invitarlos para que sigan al Señor. Pero primero yo debo ser un buen seguidor de Cristo. Yo no puedo decirle a la otra persona: hey, vamos a seguir al Señor, si yo no lo sigo de la mejor manera, porque si no sería hipocresía, sería fariseísmo. El Señor le dice a Mateo, ¿sí?, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, le dijo: sígueme, sígueme.
¿Por qué Mateo siguió al Señor? Porque Mateo comprendió que ese Jesús no le estaba condenando, que ese Jesús no lo miraba con desprecio, como de repente pudo haber sido que le miraba a la gente, que le miraba con desprecio, porque la gente sabía que tomaba las cosas de los impuestos. No, Jesús no lo vio con desprecio, Jesús lo vio con amor y le dice, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Siguió a Mateo. Qué interesante, ¿no? Ante la llamada del Señor, ¿le estamos siguiendo? ¿Cuántas veces el Señor nos llama a nosotros? ¿Cuántas veces el Señor nos invita a seguirle y a seguirle con amor? Y a veces no somos capaces de seguirlo. ¿Cuántas veces el Señor te invita, por ejemplo, cada día a vivir la Eucaristía? ¿Y cuántas veces decimos, yo no tengo tiempo? ¿Cuántas veces el Señor te ha llamado a ir todos los domingos a la Santa Misa? ¿Y cuántas veces nos hacemos sordos a la voz de Dios? Sí, nos hacemos los sordos. No es que no escuchemos, sí, pero nos hacemos los sordos. Los que no hemos escuchado nada. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado a seguirle? ¿Cuántas veces el Señor no se queda viendo nuestra miseria y nuestro pecado? Si el Señor no vio la miseria de este hombre Mateo, no vio su pecado. No, el Señor simplemente lo vio, lo llamó. Ven, sígueme. Sígueme porque para ti también es el reino de los cielos. Para ti, para los pecadores. ¿Sí? Para los que están enfermos del pecado, de la miseria, de las debilidades, para ustedes es el reino de los cielos. Por eso el Señor nos llama a nosotros. Por eso yo me siento feliz de la llamada que el Señor me ha hecho. Hay gente que dice, es que usted no sirve para ser sacerdote. Pero el problema es que no fue la gente la que me llamó a ser cura, fue Dios. El Señor sabía mis miserias, el Señor sabía mis pecados, el Señor sabía mis debilidades. Yo le decía al Señor, ¿estás seguro, Señor, de lo que estás haciendo? Él es Dios. Yo no puedo hacer más nada. El Señor me llamó. Con mis miserias, con mis pecados, con mi debilidad, así como te llama a ti a ser buen cristiano, así como te llama a ti a ser un padre responsable en tu familia, te llama a ti a ser buen esposo, te llama a ti a ser evangelizador, te llama a ti a dar testimonio. Cada uno tenemos una vocación específica. Dios nos ha llamado a esa vocación y llamó a Mateo. Fíjense, ¿no? Jesús no vio el pecado de Mateo, aún sabiendo cuáles eran. No se los dijo ni nada por el estilo. No, le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Me imagino que en ese seguir al Señor, Mateo recibe la llamada de Dios, acepta esa llamada de Dios, la escucha, sigue al Señor y quiere retribuirle invitándolo a su casa. Invitándolo a su casa. Y algo interesante de esta invitación de Mateo al Señor es que cuando se sientan a comer, Mateo no busca la gente de la alta alcurnia, llamémoslo así, no señor. Mateo invita alrededor de Jesús, sienta alrededor del maestro, dice la palabra de Dios, que sentaba a publicanos y pecadores. Dice, después cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús. Se sentaron a comer con el Señor. Se sentaron a comer con Jesús, con el Maestro, con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Dice, se sentaron a comer con Jesús y sus discípulos. Dice, Jesús está llamando a sus discípulos, los está llamando a sus apóstoles, a sus seguidores, y les está enseñando que deben siempre tener humildad. Una persona humilde, una persona sencilla, jamás olvida cuáles son sus raíces, de dónde vino. Una persona humilde que jamás olvida que somos tierra y que a la tierra debemos devolver, que somos nada delante de Dios, que debemos aprender a aceptar a las otras personas tal cual son, con sus pecados, con sus miserias, ¿qué vamos a hacer? No podemos cambiarlas. El único que cambia corazones es el Señor. Y fíjense algo, ¿no? Nos vamos a la otra cara de la moneda. Viendo esto, los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Aquellos que se consideraban lo ultimito. Los fariseos eran aquellos que se creían, los papás de los helados. Los que tenían a Dios agarrado por la chiva.
los que se creían hasta incluso superiores a Dios, los que eran los más santos, los que no partían un platico, los que siempre rezaban, los que siempre estaban diciendo: nosotros sí no tenemos pecado, nosotros sí somos buenos, nosotros sí hacemos esto, nosotros sí hacemos obras de caridad, nosotros sí oramos, nosotros sí. Esos son los fariseos. Eso que le gusta, dice el Señor en su palabra, que la gente los alabe, que la gente los aplauda, esos que alardean todas las cosas que realizan. Esos son los fariseos, dice el Señor, ¿no? Luego dice, viendo esto, los fariseos le preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Porque los fariseos son aquellos que ven los pecados de los demás, pero no ven sus propias miserias, no ven sus propios pecados. Esos son los fariseos, los que les gusta estar pendiente del pecado de la otra persona, los que les encanta, los que les gusta darle a la sin hueso, sin medida, los que les gusta destruir al hermano, los que les gusta despellejar al hermano. Esos son los fariseos. Los fariseos son aquellos que hablan de la otra persona, son los que critican, son los que murmuran, son los que condenan, son los que le dicen a los demás: ustedes se van a condenar. Esos son los fariseos. Lo que hoy él dice el Señor, ¿por qué los que dicen hoy le dicen a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué ese Jesús se sienta con esta gente pecadora? Pues, ¿por qué? Porque esos publicanos y esos pecadores son los humildes, son los sencillos, ¿sí? Son aquellas personas que para la sociedad no sirven, pero para Dios son los más importantes. Esos son los publicanos, esos son los pecadores. Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, no son los sanos, sino los enfermos. Y es así. No son los santos o los que se creen santos que necesitan de Dios, son los pecadores. Por eso el Señor se sentó con publicanos y con pecadores, porque ellos son los que necesitan de la misericordia de Dios, y son ellos los que van a aceptar la misericordia de Dios con humildad, con sencillez. Son ellos los que van a escuchar la palabra de Dios y van a dejar que esa palabra de Dios entre en sus vidas, caiga en sus corazones y produzca buen fruto. Esos son los publicanos, esos son los pecadores. Por eso el Señor se sentó a la mesa con ellos. El Señor se sentó a la mesa con publicanos, con pecadores, y no perdió jamás la humildad y la sencillez. Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Y quiero añadir a esta palabra del Señor lo que dijo una vez el Papa Francisco: la iglesia es el hospital de los pecadores. ¿Quiénes vamos a la iglesia? ¿Quiénes vamos a la Eucaristía? Los pecadores. Los pecadores. Aquellos que creen que no tienen pecado son los que no van. Son los que critican, son los que juzgan, son los que condenan, son los que hacen habladurías, son charlatanes, ¿sí? No van a la Eucaristía, pero los que vamos a la misa somos los que nos reconocemos pecadores. Somos los que estamos enfermos del pecado. Somos los que tenemos miseria. Por eso dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso, y la verdad no está en él. Todos somos pecadores, todos, queridos hermanos. Por eso nosotros debemos siempre tener en nuestras vidas y en nuestros corazones la humildad y la sencillez para poder sentarnos a la mesa con el Señor. A la mesa con el Señor no se sienta el que es arrogante. A la mesa con el Señor no se sienta el que es prepotente, el que se cree superior a los demás, el que se cree que tiene a Dios agarrado por la chiva. No, ese no se sienta a la mesa con el Maestro. ¿Quiénes se sientan a la mesa con el Maestro? Los publicanos, los pecadores, los humildes, los sencillos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. La pregunta es: ¿somos de los fariseos o somos de los humildes? Somos de los sencillos. Y luego dice:
Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. ¿Por qué el Señor le dice a los fariseos: aprendan que lo que quiero es misericordia y no sacrificio? Porque los fariseos son aquellos que viven de una manera ritualista, legalista, se van por la ley. Y resulta que el Señor no vino a abolir la ley, vino a darle cumplimiento a la ley. Y para darle cumplimiento a la ley se debe dar desde la misericordia. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo a los fariseos: hipócritas, pagan el diezmo de la menta, pagan el diezmo del comino, pero se han olvidado de lo más importante, de la justicia y de la misericordia? La ley se cumple desde la misericordia. La ley se cumple desde que el Señor simplemente también acepta el corazón humilde y sencillo de los pecadores cuando se vuelven a Él. Ahí se cumple la ley. Deja que el Señor cumpla su ley en ti. Deja a un lado esas arrogancias, esas prepotencias, todos esos aires de superioridad, y deja que el Señor toque tu vida. Deja que el Señor toque tu corazón. Deja que el Señor toque tu mente. Deja que el Señor toque todo tu ser. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Debemos dejar a un lado el legalismo y debemos actuar con misericordia. Debemos perdonar, debemos amar, debemos nosotros ayudar a las demás personas. Y hacerlo con un corazón puro y sincero, siguiendo al Señor, teniendo siempre misericordia, actuando de la mejor manera, sentándonos a la mesa con publicanos, con pecadores, con aquellos que necesitan. ¿De qué le sirve usted amar a quienes te aman?, dice el Señor. Ya recibirás tu recompensa. Debemos amar a los que nos odian. Debemos darle de comer al hambriento, no al que tiene, al hambriento. Debemos ayudar al necesitado, no a los que tienen, al necesitado. A esos son los que debemos ayudar. A ellos son los que nosotros debemos poner en práctica la misericordia de Dios. La pregunta es: ¿cómo lo estamos haciendo en nuestra vida? ¿Estamos colocando en práctica la misericordia del Señor? La misericordia del Dios vivo y verdadero. Luego dice el Señor: yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y aquí es cuando yo digo que la gente dice: es que usted no sirve, yo no sé cómo llegó a ser cura. Porque el Señor no vino a llamar a los que son buenos para ser cura. El Señor vino a llamar a los pecadores. El Señor no llama a los capacitados. El Señor capacita a los que llama. Esa es la vocación sacerdotal. Que el Señor no llama a aquellos que la gente cree: mire, este sí va a ser un buen cura, este sí va a ser... No. El Señor capacita a los que Él llama. Con humildad y con sencillez. Me viene a la mente un poco, por ejemplo, la historia del santo cura de Ars, criticado. Le consideraban una persona poco intelectual, con pocas capacidades. Pero el Señor lo capacitó. Y lo capacitó tanto que fue capaz de convertir un pueblo. Fue capaz de llegar a ser santo, alcanzar la santidad. Desde la humildad, desde la sencillez. Cuando leía el libro del santo cura de Ars, recordaba esa historia, ¿no? De que el santo cura de Ars dijo que si en el Antiguo Testamento uno había matado con la quijada de un burro a no sé cuántas personas, ¿cuánto no haría el Señor con un burro completo? ¿Sí? Él mismo se consideraba un burro, el santo cura de Ars. Y ahí está, el Señor lo utilizó. ¿Para qué? Para ser santo, para convertir a un pueblo con sus predicaciones, a su manera, a su estilo. Yo sé que hay gente que a mí me critica porque yo tengo una manera de hablar un poco fuerte, un poco dura, un poco grotesca. No utilizo palabras muy bonitas, porque a veces la gente quiere escuchar en las predicaciones, son palabras lindas y bonitas. No, lo siento. Pero es que la palabra de Dios me lleva a mí a decir las cosas como son. Al pan, pan, al vino, vino. ¿Sí?
Y debemos dejar de ser hipócritas, debemos dejar de ser fariseos, debemos dejar de ser mentirosos, debemos dejar de ser lo que no somos, dejar de aparentar lo que no somos. Por eso el Señor dice, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. O sea, todos tenemos pecado. Aquí nadie puede decir que no tiene pecado, todos tenemos pecado. De repente tú no tienes los pecados de la otra persona, porque ese es el detalle, que a veces vemos los pecados de los otros, pero no vemos nuestros propios pecados. Y creemos que el pecado del otro es más grande y más fuerte. No, Señor. Recuerda lo que dice el Señor en el Evangelio. Antes de sacarle la paja del ojo de tu hermano, revisa primero la viga que hay en el tuyo. Fíjense la comparación. Tu pecado es como el de una viga al lado del pecadito de tu hermano. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted comienza a ver el pecado de su hermano y comienza a hablar de eso, está cayendo en un pecado doble. El pecado de la murmuración, el pecado de la crítica, el pecado de juzgar, el pecado de condenar. Por eso el Señor, hoy a la luz del Evangelio de San Mateo, nos muestra que el Señor nos llama a cada uno de nosotros sin importarle a Él qué tan pecadores somos. Lo que al Señor le interesa es con qué humildad nosotros respondemos a esa llamada. ¿Cómo respondes a la llamada de Dios? Y no se preocupe. No se preocupe porque en la vida vas a encontrar fariseos en abundancia. Sí, porque es que la gente no sigue al Señor porque es que le van a criticar, le van a juzgar, le van a condenar. No se preocupe por eso. En la vida vas a encontrar muchos fariseos que te van a juzgar, te van a condenar, te van a criticar, se van a presentar delante de ti como que ellos sí son los mejores y los más santos. No se preocupe por eso. No se preocupe por eso. Porque tenga siempre claro que el Señor se va a sentar no con los fariseos. El Señor se va a sentar con los humildes y con los sencillos de corazón. Que ojalá en tu corazón exista siempre la humildad, exista siempre la sencillez. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a colocar en este humilde altar cada una de nuestras intenciones. Vamos a colocar junto a esta ofrenda del pan y del vino nuestras familias, lo que somos y lo que tenemos. Vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que junto a esta ofrenda también sea elevada cada una de nuestras intenciones, nuestras familias, nuestro trabajo, nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Que el Señor derrame su bondad y su misericordia. Y démosle gracias a Él por esa llamada que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, por este vino, fruto de la tierra, fruto de la vid y del trabajo del hombre. Y ahora te lo presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida eterna, cáliz de eterna salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Señor, que esta ofrenda sea llevada ante el altar del cielo por mano de tus santos ángeles. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de cada uno de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la memoria de San Mateo, te presentamos, Señor, nuestras oraciones y ofrendas. Y te pedimos humildemente que mires con amor a tu iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad de justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profundidad y llenos de profunda devoción, y te aclamamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu.
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Contreras y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, recordemos a nuestros familiares y amigos difuntos, especialmente quienes hemos encomendado en esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir la oración que Él mismo nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor y Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un saludo de paz fraterna. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, queridos hijos,
Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén. Señor Jesús, sé que estás vivo, presente, real en la Eucaristía. Y aunque no pueda recibirte corporalmente, sé que puedo hacerlo espiritualmente. Por eso te abro, Señor, las puertas de mi vida, de mi corazón, para que entres y mores conmigo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por quedarte con nosotros. Gracias, Señor, por poder permitirnos celebrar con amor, con alegría, esta maravillosa Eucaristía. Oremos. Hemos participado, Señor, de la alegría de la salvación que experimentó San Mateo al tener de invitado en su casa al mismo Salvador. Concédenos nutrirnos siempre con el alimento de aquel que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, por Jesucristo nuestro Señor. No olviden, queridos hermanos, suscribirse en nuestro canal Padre Eudis Medina. Si deseas hacer alguna intención para la Eucaristía, que nombremos alguna intención en la celebración de la Eucaristía, te invitamos para que nos escriba nuestro número de WhatsApp más 58 426 170 2150. Te pones en contacto conmigo. Si deseas apoyar la obra evangelizadora, en la descripción del video puedes encontrar toda la información que necesita. Dios le pague, Dios le bendiga a todas las personas que con su granito de arena nos apoyan para seguir evangelizando a través de las redes sociales. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Nos despedimos de nuestra Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan un maravilloso día. Dios les bendiga.